Si alguno de ustedes quiere sorprender a sus invitados en alguna ocasión especial, en Foodie Ambience pueden encontrar lo que buscan. Buenos días, soy Patricia Santos, arquitecta y apasionada de la gastronomía, y desde Foodie Ambience trabajamos para crear momentos inolvidables. En nuestra empresa trabajamos productos tanto dulces como salados. Tenemos obrador propio en el que elaboramos, pero también trabajamos con producto final. Diseñamos una mesa completamente personalizada acorde a sus gustos y necesidades. En esta ocasión, para el cumpleaños de Ana, organizamos una mesa orientada a la temática que ella eligió, con unos colores muy vivos y unos productos que ella eligió previamente. En esta otra ocasión, para la boda de María y Mario, preparamos una mesa de dulces. La temática que eligieron fue rústica y todo giró en torno a ella. Como pueden ver, se seleccionaron unos productos que combinaban perfectamente con la temática y se eligió toda la decoración para que combinase en esta puesta de escena. Foodie Ambience busca sorprender a sus invitados creando momentos únicos con una puesta en escena inolvidable. Nos encargamos de todo: asesoramiento del cliente en cuanto a los productos y las cantidades que tiene que elegir, diseño personalizado y exclusivo, elaboración de los productos y decoración que traemos de las últimas tendencias. Buscamos agradar a nuestros clientes tanto de una manera visual como en el sabor de nuestros productos. Nuestras mesas pueden acompañar tanto eventos familiares, bodas, comuniones, bautizos, como eventos corporativos para empresas, inauguraciones, aniversarios, desayunos. Si tienen algún evento especial, les invito a que visiten nuestra web y nos dejen hacer de su evento un momento único. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy puede ser un gran día para ustedes y también para nosotras, para mis socias y para mí, porque cuando salgan de aquí van a salir de otra manera. Conocerán la alga-espirulina, unos la conocerán, otros no, pero si ponen la alga-espirulina en sus vidas, creo que su vida les va a cambiar, pero muy a mejor. Bueno, mis consocias María Jesús Hernández y Ed Pacheco, yo soy Marco Menge. Les vamos a dar a conocer nuestro negocio, que es el cultivo de alga-espirulina. Aquí les vamos a mostrar nuestras futuras instalaciones. Son unas piscinas donde cultivaremos el alga junto con unos invernaderos, ya que debe tener una temperatura determinada. Aquí será nuestra planta de secado. El secado intentaremos que sea lo más artesano posible. Alga-espirulina en Aragón, ustedes se lo preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué? Nosotros también nos lo preguntamos hoy, ¿por qué? Pues porque Aragón lo merece, porque las empresas continúan creciendo, deben de continuar creciendo para que sean las nuevas que hacen lo que en otras comunidades no se atreven a hacer. Nuevas propuestas innovadoras y diferentes. Porque queremos ser un equilibrio entre una producción responsable y una buena armonía con las necesidades de nuestros clientes. Queremos hacer posible que comamos sano y mejor, ofrecer sano y vender la marca Aragón. Es un alga que tiene más propiedades que la carne de vacuno, más hierro que las espinacas, más vitamina A que las zanahorias y más calcio que la leche. Es un poderoso antioxidante y nos estimula el sistema inmunitario. Es un complemento alimenticio en ensaladas, sopas, zumos y postres. Está dirigido a personas de todo tipo, deportistas, estudiantes, ancianos, personas con algún tipo de deficiencia en salud. La increíble espirulina, sus beneficios, que les voy a contar que yo estoy fascinada, al igual que ustedes también se van a fascinar cuando la conozcan. Nos ayuda a reducir el colesterol, equilibra la glucosa en sangre, ayuda a prevenir cáncer y tumores, proteína completa, ya que posee una proteína de un 65 o un 70%, mejora nuestro sistema inmunológico por su alto poder antioxidante. Y de aminoácidos, de 23 contiene 21. Es ideal en las dietas veganas y vegetarianas. Diferentes presentaciones encontramos en fresco, en copos, en comprimidos, polvo y cápsulas. ¿Las ventajas? Creo que todas, pero creo que nuestro proyecto es el que mejor. ¿Por qué? Pues porque está reconocido como un superalimento del futuro por organismos nacionales, tanto por la FAO, por la OMS y por la ONU. A ver quién nos supera.
utilizada por las ONGs en países con desnutrición, obteniendo resultados muy satisfactorios. Empleada también por la NASA para nutrición espacial. No me dirán que lo nuestro aspira, pero a muy buen camino. Llegamos a la cocina. Hoy en día, en estos tiempos, las nuevas tendencias culinarias nos sorprenden cada día. En estos días, en nuestra ciudad, no sé si lo sabrán, hay un festival llamado Crudifest. Crudifest se trata de cocina cruda. ¿A quién se le puede llegar a pasar por la cabeza e imaginar una combinación de un tataki de vaca con una emulsión de nuestra estimada espirulina? Pues sí, señores, hay alguien que se le ha ocurrido y tengo que decirles pues, que ha sido una mujer. Descubrimos también, entre otros muchos, porque vemos que nuestra alga cada día nos va a sorprender bien y de buena manera. Descubrimos a Fuentetuto, que es un cocinero, con nuevas propuestas. Y, bueno, por ejemplo, aquí tenemos unas croquetas que si las miramos bien, dicen cómeme, que son unas croquetas con gambas y espirulina. Consideramos que nuestra alga va a dar mucho que hablar, ya que en los mejores fogones ya comienzan los buenos chefs a crear nuevos platos y nuevas recetas. Como todo empieza, todo tiene que acabar. Y me voy a despedir pues, con un postre. El postre pues, es un pelé de gofio con espirulina y frutos secos, acompañado un poquito de helado de espirulina también. El verdecito clarito, ese es el helado de espirulina. Lo verdecito de la bolita, esa es la bolita que es el gofio. Se dirán, pues ¿qué es esto? El pelé de gofio son las bolitas de harina tostada con espirulina y con frutos secos y miel. Bueno, como ya no nos podíamos quedar más tiempo, pues me tengo que despedir, pero les voy a decir algo. No nos podemos quedar impasibles, porque bueno, todo esto que les hemos aquí contado y detallado, con esta suculencia culinaria, pues bueno, no nos íbamos a quedar ahí amedrentadas, no. Nos hemos venido arriba, mis socias y yo, y les hemos preparado unas ricas galletas que creo que les van a parecer muy ricas. Convencidas tanto mis socias como yo, que van a quedar muy contentos y no indiferentes ante ellas. Quiero recordarles algo. Si quieres llegar, no vayas solo, ve de acompañado que llegarás. Y también la actitud, les quiero decir, que tiene que ser muy positiva. ¿Para qué? Para poder llegar. Cuando uno tiene una actitud positiva, puedes llegar donde uno se plantee. Aquí les muestro nuestras galletas de espirulinas, luego podrán degustarlas. Muchas gracias por su atención. Antes de presentarnos formalmente, me gustaría que reflexionaran sobre una serie de ideas que les voy a mostrar. Quizá no sepan que Aragón es el territorio europeo con mayor superficie cultivada de trufa negra Tubermelanosporum. Posiblemente no hayan caído en considerar, y utilizo palabras del señor Albisu, en que la trufa negra puede ser considerada como un diamante por pulir. Lo cual implicaría que podemos venderlo tal cual sale de la tierra, como observamos en la foto de la izquierda, o podemos darle valor añadido y pues lavarla, envasarla en atmósfera modificada y darle una mejor presentación. Todavía más si cabe si lo hacemos a través de productos y platos preparados. También me gustaría que consideraran que en la mayoría de los hogares de nuestro país la trufa es una gran desconocida. Esto implica una ardua labor de formación e información para que se conozca pues todo lo que sea con respecto a la trufa, para su uso y sus posibilidades. Bien, mi nombre es Juan Antonio Rollo, somos Lasca Negra y elaboramos y vendemos alimentos con trufa. Posiblemente ahora se estén cuestionando o planteando de que esto ya lo hace más gente y esto es verdad, lo cual refuerza nuestra idea de negocio. Pero nosotros somos distintos y queremos hacer cosas diferentes. En primer lugar, vamos a utilizar a la trufa como un ingrediente más de productos de consumo habitual, como esta mortadela de ternasco con trufa o queso, pasta blanda de oveja también con trufa. Y con todo el abanico de posibilidades que nos permiten los platos preparados con productos trufados. Vamos a elaborar en nuestra tienda Obrador alimentos a medida. El cliente opina, decide y acaba eligiendo. Bien, visitar nuestra tienda y comprar en nuestra tienda Obrador debe implicar o transmitir emociones. Esto es, debemos
generar sensaciones en el cliente de curiosidad, de aprendizaje, y lo que vamos a hacer es enseñar a usar la trufa, de modo que se pueda ser apreciada con todas sus posibilidades, ¿vale? La que ven en la foto es Pilar Blanco, es mi cuñada. El día que le dieron el premio en el Salón Gourmet de Madrid, esta primavera, al mejor queso semicurado de oveja de España. Ella es la que va a elaborar nuestros productos lácteos con trufa. En nuestra tienda, Obrador, nosotros vamos a explicar al cliente quién elabora, cómo se elabora, el origen y el entorno de todo lo que puede comprar. La colmena que dice sí es una experiencia de consumo local de origen francés que pretende conectar estrechamente el productor con el consumidor. Su dinámica de funcionamiento es bastante sencilla. Durante la semana se oferta una serie de productos locales en la web, el cliente hace sus compras y un día de la semana se organiza un mercado efímero para que este cliente reciba el producto que ha comprado por parte del productor. Se establece una conexión muy clara, ¿no? Nuestra tienda va a ser también ese punto de encuentro. En nuestro proyecto tenemos muy en cuenta nuestra competencia porque va a determinar nuestra estrategia de actuación. Por un lado tendríamos empresas que elaboran productos con trufas similares a los nuestros y también incluiríamos aquellas que elaboran productos gourmet o productos artesanos. Ahí nuestra actitud va a ser de buscar alianzas, aprendizaje y mejora de nuestros productos. También tenemos otro tipo de competencia, aquellas empresas que van a elaborar productos con falsos productos trufados. Aquí nuestra labor solo puede ser de formación o información para que nuestros clientes no se vean engañados. Me gustaría destacar que esta empresa va a estar dirigida por un equipo multidisciplinar y formado. Estamos un veterinario, que soy yo, un ingeniero, una economista y un administrativo. Son perfiles profesionales complementarios que creemos van a llevar a buen puerto esta empresa. Terminando, decir que nosotros queremos buscar la diferencia, pues porque somos diferentes. Y esto es el principio, porque queremos llevar nuestros productos en un futuro allá donde se encuentra el cliente. Queremos ubicarnos en plazas y lugares emblemáticos de las ciudades, liberándonos del anclaje que pueden suponer y las limitaciones que suponen los locales fijos. A través de las food trucks y de contenedores de barco convenientemente adaptados, podemos estar ante la aparición o la incipiente creación de una nueva franquicia de marca aragonesa. Bien, para terminar, pues agradecer la atención prestada. Espero haber sabido transmitir la esencia y la filosofía de Lasca Negra, y aquí tienen nuestros contactos y posteriormente les pasaremos nuestras tarjetas de visita pues, para que puedan conservarlos. Muchas gracias. Buenos días. ¿Sabíais que para hacer una cucharada de miel una abeja tiene que hacer más de 5.000 vuelos y polinizar más de 50.000 flores? Al hacerlo, trabaja para su comunidad y a la vez para el entorno. Licores Salvaje es esa cucharada de miel. La comunidad de personas que está detrás de este proyecto somos la colmena que también intenta con su esfuerzo mejorar su entorno. Como también somos apicultores, sabemos de lo que hablamos. Nuestro licor de miel concentra los aromas primaverales del Pirineo. El licor de hierbas, las esencias del verano. Y en otoño, el pacharán, nuestro producto estrella, nos prepara para el invierno. En Licores Salvajes somos artesanos y por eso podemos cuidar todos los detalles. Recolectamos con nuestras manos los frutos y hierbas silvestres, elaboramos respetando los tiempos que la tradición nos marca y envasamos, cuidando así paso a paso todo el proceso. Hace ya muchos años que empezamos a elaborar licores por el placer de tener bebidas hechas en casa con los productos que nuestro entorno nos ofrece. Después vimos que al sacar estos licores a nuestras familias y amigos en las sobremesas, a estos les gustaban tanto que nos los vaciaban las reservas. Y ahora nos hemos lanzado a ofrecerlo al público en general. Gracias a un vivero de empresas a que nos hemos formado,
ya que hemos conseguido juntar valor y dinero para emprender esta aventura. Le estamos echando mucha ilusión y energía, y es muy importante que salga adelante, ya que este proyecto es para algo más grande: la financiación para la rehabilitación de un pueblo en el que vivimos, situado en el Pirineo aragonés, que es La Colmena, de la comunidad de la que vengo. Comunidad que pretende recuperar las tradiciones y los valores, como la ecología, la sostenibilidad, el apoyo mutuo, y a la que, por supuesto, estáis todos invitados. Para acabar, queremos, por supuesto, dar un sincero agradecimiento al Instituto Aragonés de Fomento por apoyar este proyecto y a las demás emprendedoras que están hoy aquí. Agradecer también el altísimo nivel del profesorado que nos ha ayudado a poner todo en su sitio, a nuestro tutor Carlos, a nuestro mentor Félix por su interés y disponibilidad, y a todos vosotros en general por promocionar las iniciativas que ponen en valor los tesoros que tenemos en Aragón. Una gran tierra llena de buena gente, con un medio natural muy rico que la llena de posibilidades. Todos tenemos mucho trabajo por delante para que nuestras cucharadas se llenen de miel mientras polinizamos nuevos proyectos que generen semillas para el futuro. Muchas gracias. Bueno, desde Ternera del Valle de Aísa lo que queremos es dar un valor añadido a nuestra carne y a nuestro valle. Para todo esto, pues es muy importante el cuidado de nuestros animales y la alimentación. En nuestro caso, la alimentación es 100% natural, puesto que cada año nuestros animales suben al monte y permanecen ahí durante entre 6 y 7 meses al año y se alimentan de pasto natural. Y bueno, cuando la climatología lo requiere y hay que estabularlos, pues para eso disponemos de dos naves ganaderas, las cuales están situadas en el monte y los animales tienen libertad para entrar y salir cuando quieran. Igualmente, cuando están estabuladas, pues se alimentan de una manera natural, con pienso hecho a base de cereales y la hierba que recogemos en verano en nuestros campos. Y bueno, también es muy importante el proceso de maduración. El proceso de maduración consiste en que hay que tener las canales en cámara entre 1 y 4 grados durante entre 15 y 21 días. Este es el proceso que desde Ternera del Valle de Aísa vamos a llevar a cabo. Y bueno, una vez finalizado este proceso, pues será un carnicero el que nos filetee la carne, nos la envasaremos al vacío, la etiquetaremos y se la haremos llegar al consumidor final hasta su casa, su restaurante, hasta donde él decida. Todo este trabajo lo vamos a hacer en la sala de despiece que tenemos situada en Jaca. Es una sala que pertenece a Adecuara, al grupo líder de la zona de la Jacetania y el Alto Gállego. Ahí trabajaremos junto con otros emprendedores agroalimentarios con los cuales coincidiremos en el sitio pero no en el tiempo. Y bueno, queremos que nuestra carne la puedan disfrutar todo el mundo, desde nuestros hijos en los colegios hasta cualquiera de nosotros en un restaurante o en nuestra propia casa. Porque a pesar de que a veces en los medios de comunicación salen informaciones negativas sobre la carne, pues bueno, la carne de ternera también tiene propiedades muy buenas y tiene nutrientes como pueden ser la vitamina B12, el omega 3, zinc, hierro, y en animales alimentados con pasto pues incluso en cantidades superiores a las que puede tener cualquier alimento que consumimos habitualmente. Entonces, bueno, pues para que nos conozcan mejor, desde Ternera del Valle de Aísa les invitamos a que visiten nuestra web y nos puedan conocer mejor y también puedan adquirir nuestros productos si quieren a través de la web. Y bueno, pues si tienen un fin de semana libre, también les invitamos a que puedan visitar nuestro valle, un valle muy bonito y un poco olvidado, en el cual también pueden ver a nuestros animales pastar en el monte de primera mano. Y bueno, posteriormente, si ustedes quieren, a través de nuestra web, pues pueden apadrinar esos animales y conocerlos mejor, porque se les mantendrá informados constantemente. Muchas gracias. Mi nombre es David Lorenzo,
Buenos días, yo soy Rubén Gorriz, aunque la verdadera protagonista de esta historia es la planta del cáñamo. Se trata de un cultivo milenario, posiblemente el cultivo más rentable para la humanidad durante siglos, gracias a sus propiedades físicas, nutricionales y terapéuticas, aunque actualmente está olvidado. Cristóbal Colón descubrió América gracias al cáñamo. Ha vestido a cientos de generaciones y ha alimentado a prácticamente todos los pueblos de esta tierra y a sus animales domésticos. En los años 50, a los enfermos de tuberculosis se les recetaba 50 gramos de semilla de cáñamo para suplir las carencias nutricionales que esta propia enfermedad repercutía en ellos. La semilla de esta planta está considerada por la comunidad científica como un superalimento. Contiene todos los aminoácidos esenciales, vitaminas del grupo B y E, un 30% de proteína altamente digestible y la proporción ideal de ácidos grasos omega 3 y omega 6. A la vez es una planta de la misma familia del lúpulo, con la que se puede elaborar una estupenda cerveza. Actualmente parece que la innovación está secuestrada por la informática, la robótica y la electrónica. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Alberta, en Canadá, demuestra que el cáñamo es capaz de superar al grafeno en el almacenamiento de energía en las baterías de supercondensadores. Y una empresa italiana ha sido capaz de intercambiar los hilos de plástico de las impresoras 3D por fibra de cáñamo. Cáñamo Bajo Aragón somos la primera empresa aragonesa que recupera este cultivo, innovando en productos alimenticios como podrían ser una leche vegetal, un yogur, una crema de cacao, todos ellos libres de gluten y lactosa, gracias a la colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Semilla germinada para ensaladas frescas, colaborando con la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, y otra serie de productos en los que permítanme no contarles nada todavía, ya que se trata de unos productos altamente innovadores en los que por el momento todavía estamos trabajando. Los productos que mi compañero ha comentado van destinados a un nicho de mercado muy concreto. Son todas aquellas personas que están interesadas en llevar una alimentación más saludable. Es un mercado que, por otro lado, cada año aumenta porcentualmente en cifras de 2 dígitos. Actualmente hemos plantado 50 hectáreas con las que pretendemos comenzar a elaborar nuestros productos, y todo esto lo estamos realizando con fondos propios que desgraciadamente son limitados, de manera que si alguien está interesado en invertir en nuestro negocio, estamos abiertos a escucharles. Nos gustaría agradecer a Carlos, a Paola, a María Eugenia, a Héctor y a Esperanza por ayudarnos a conseguir nuestro sueño. A nuestros compañeros de programa y ponentes y a todos aquellos que como mínimo nos han dedicado unos de sus minutos de su tiempo a escucharnos, en especial a Fernando y Pituca por la paciencia que han tenido con nosotros. Y bueno, nos gustaría acabar con una frase que siempre está presente en todas las decisiones que estamos tomando en nuestro camino. Es una frase de Henry Ford en la cual dice: son más los que fracasan por no haberlo intentado que los que lo intentan y fracasan. Muchas gracias. Buenos días. Mi empresa consiste en elevar los caracoles a un producto gourmet. Hace un par de años vinieron los compañeros de la Repera a grabar un programa a Mar de las Matas, que es mi pueblo, y me pidieron que les elaborara el plato este de los caracoles, que ya lo conocían porque se llevó un primer premio en la Escuela de Hostelería. Y entonces, a raíz de haber elaborado el plato en la televisión, en mi restaurante empezó a acudir muchísima gente a probar los caracoles. Y me tocó hacerlo en grandes cantidades. Y como viendo que era un producto que funcionaba, que a lo mejor venía una familia a probar los caracoles, te dabas cuenta que al fin de semana siguiente venía un miembro de esa familia con un amigo a probar los caracoles. Y siempre quedaban gratamente contentos. Y poco a poco decían: oye, que tengo una comida o un acontecimiento familiar, ¿me puedes hacer una docenica de caracoles para llevar, que sé que voy a quedar bien? Y poco a poco, como veía que el producto este iba funcionando, he decidido en montar una empresa. Los caracoles
Los caracoles siempre los rellenaría con producto de denominación de origen de Aragón. Y luego juego con la ventaja de que no hay ningún producto igual en el mercado. Muchas gracias a todos. Buenos días, directores, presidente de asociaciones, directores de centros de investigación, amigos, compañeros y profesores y sobre todo a los amigos del IAF. Gracias por dedicarnos estos 5 minutos, que espero conseguir hacerlo en 5. ¿Vale? Bueno, Biofrutal es una empresa ya constituida, se constituye en el año 2003, en el año 2000 cuando yo termino la carrera decidimos cambiar toda nuestra explotación de agricultura familiar a agricultura ecológica. En el año 2003-2004 fundamos Biofrutal y montamos una línea de zumos, verduras, que ya teníamos, frutas, conservas, todo lo que se dedicaba a la alimentación general de lo que salen de los frutales y hortalizas principalmente. Durante estos años hemos pasado de unas 15 hectáreas, ha habido momentos de llegar a tener 100, ahora estaremos en unas 50 hectáreas de fruta ecológica, unas 8 o 10 de hortaliza y, por supuesto, bueno, hasta hace poquito la única empresa que elaboraba zumos ecológicos en Aragón y conservas. Bueno, en el 2008-2009 yo empiezo a hacer deporte, soy deportista, aunque ahora no lo parezca, y me dedico a correr maratones, antes de todo el boom del running famoso. ¿Cuál es nuestro problema? Pues que empiezan a sentarme mal los productos habituales del mercado que encontramos en el mercado. Y bueno, yo seguía trabajando en mi línea de ecológico, automáticamente desarrollé un producto con algunos de los ingredientes que utilizábamos para conservas para otros países, me lo desarrollo para mí y luego, pues bueno, tenemos amigos de atletismo, pues como el mejor deportista aragonés de todos los tiempos que veis en la televisión, como Eliseo Martín, otros amigos como Roberto Prades, que son subcampeones de España, de trail y demás, que lo prueban y nos dicen que el producto que tenemos, pues que es muy bueno, que no es normal, que ese producto no les hace ningún daño, que no les hace ningún tipo de problema. Y ahí nace Biofrutal Sport. ¿Qué nos encontramos cuando nace Biofrutal Sport? Debido a que tanta gente nos estaba pidiendo ese producto, pues que nos encontramos que somos la única empresa de España y la segunda del mundo que hace geles energéticos para deportistas con certificación ecológica. Nos encontramos en un mercado que luchamos contra grandes multinacionales como Nestlé, Powerade y mucha gente, pero nosotros hacemos un producto totalmente diferente, en el cual no hay ningún tipo de añadido químico y el cual hace que una necesidad existente, en nuestro estudio está en el 60 y algo % de corredores, 30 y algo % de ciclistas, tenistas tan famosos como Albert Ramos, que el otro día llegó a cuartos de final de Roland Garros, no se podía comer una manzana haciendo deporte y nuestros productos los ingiere y está, bueno, por eso este año está haciendo el año de su vida. Que no os digan que ha sido por correr ya su entrenadora siempre, ¿vale? Entonces, pero nos encontramos que, bueno, que hay una necesidad de cubrir un nicho de mercado de una serie de productos que generan problemas y que con nuestra línea no lo generan. Evidentemente, en el 2015 teníamos 4 productos, la intención era desarrollar toda la línea completa hasta el año 2016, o sea, durante el año 2016. Actualmente en el mercado estos 4 son 4 geles de diferentes sabores, diferentes velocidades de asimilación, que no os voy a relatar. Y luego desarrollamos toda una serie de diferentes productos de precompetición, poscompetición, isotónicas, barritas, bueno, pues están en desarrollo y se están desarrollando con los consiguientes problemas que tenemos con respecto a, porque cuando haces en ecológico, encontrar ingredientes y hacer otras cosas es mucho más complicado. Patrocinando, nuestro método de publicidad es patrocinar de deporte, patrocinar deportistas, clubs, pruebas y demás. Algunos, pues como Azara García de los Salmones, campeona de Europa de maratones por montaña, triatleta paralímpico lo conoceréis muchos, es Rafa Solís, por ejemplo, mejor deportista aragonés creo que del 2015, no recuerdo de memoria, multitud de corredores de trail, diferentes triatletas,
patrocinando la semana que viene, por ejemplo, somos uno de los patrocinadores junto a Trango World y a Polar de la Neto Possets, de la Ultra Trail de la Neto. Somos en la anterior, cuando presentamos el proyecto al comité, yo no pude asistir porque estábamos en la presentación del Maratón de Madrid, del cual somos patrocinadores, somos el alimento de la prueba del Maratón de Madrid y de Málaga. Bueno, selección aragonesa, selección andaluza, la balear, bueno, muchos otros tipos de carreras. Pues eso, en conversación con algunas como la Quebranta, y sobre todo pues a nosotros nos gusta sacar nuestras raíces de aquí y que en las pruebas de aquí estar nosotros, que paso somos la única marca aragonesa que hace esto y una de las dos españolas que es capital y fábrica española, porque hay marcas españolas o fábricas españolas pero de marcas o capital extranjero. Bueno, algunos sueños, como pues bueno, este chico que en menos de un mes va a atravesar los Pirineos desde San Juan de Luz hasta Gerona en bici en non-stop, pues bueno, por un tema para ayuda para el cáncer. Y bueno, nuestra comercialización, ¿cómo la hacemos? Por supuesto, ahí me he dejado las redes, pero es que todos esos que os he contado son nuestros prospectores en las redes, son los principales. No solo nos gusta contar a nosotros lo bien que lo intentamos hacer, sino que ellos cuenten que lo hemos conseguido, ¿no? Entonces, después tenemos la parte de comercialización, en la que nosotros funcionamos por España con agentes comerciales. Actualmente hay 18 agentes comerciales en España, multicarteras, que venden desde zapatillas, cascos, gafas, no sé qué, y venden nuestro producto a tiendas deportivas especializadas. La parte de lo que serían grandes cadenas la llevamos directamente desde la empresa. Distribuidores para otros países. Actualmente en el mundo de la alimentación general estamos creo que son 19, y en el mundo deportivo ya vamos por 3 o 4, estamos en 4 exactamente ahora, en 4 distribuidores, países me parece que son 9, ¿vale? Y luego tenemos agentes para zonas anexas, y es que nosotros no queremos olvidar el montón de gente que tiene raíces españolas y aragonesas en muchos de los casos, en sitios como Toulouse o como Tarbes o determinadas zonas a las cuales pues todavía tenemos un relativo fácil acceso de transporte y les estamos vendiendo. Evidentemente, nuestro principal cliente es cualquier deportista, sobre todo cuando hacen larga distancia y sobre todo en cuanto han tomado algo. Entonces, estamos vendiendo ecológico, España y Aragón, en según qué zonas, y sobre todo que no te sienta mal la calidad del producto. Entonces, simplemente eso, gracias por escucharme y aquí tenéis nuestros datos. Gracias.